Dios les bendiga. Estamos en este día tan especial, conocido como el Viernes Santo, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el día que fue llevado a aquel lugar llamado de la Calavera, y donde después de muchos años se hizo una tradición el compartir justo en este día lo que se han llamado las 7 palabras o las 7 frases que Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario después de haber pasado por todo lo que los evangelios narran desde el momento en que fue arrestado y llevado ante diferentes autoridades, donde todos coincidieron en la petición del pueblo de crucificarle. Ya he mencionado las primeras 5 palabras cuando Jesús se ocupa de la multitud que estaba allí delante de él, autoridades, pueblo, soldados, y a los que Jesús dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los 2 malhechores que estaban a su lado, a que uno de ellos Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También cuenta la narración que estaba su madre junto con otras mujeres ahí al pie de la cruz, y el discípulo al cual dice este evangelio Jesús amaba, a lo que él menciona la palabra diciendo: mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Una palabra que yo les compartí, les decía amor de hijo hacia su madre, del cuidado que en aquel tiempo, el cuidado tan especial que requerían las viudas. Y el día de ayer compartí 2 palabras, la que reflejan la humanidad de Jesús y también el proceso y desgaste físico que ya tenía en aquel momento, cuando Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la palabra: tengo sed. La 6ª palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, después del versículo número 29. Dice, después de que menciona la palabra de tengo sed, que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon con un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios es de obras consumadas. Así lo podemos ver a través de la Escritura. Dios no deja nada al azar ni deja nada a medias. Lo podemos contemplar desde la creación. ¿Cuándo fue cuando descansó Dios? Dice los primeros pasajes del libro del Génesis, cuando Él vio todo terminado, cuando vio que todo era bueno. Desde ese momento en adelante hay un plan perfecto en la palabra de Dios, que es el plan de la redención del hombre, porque el hombre fue separado por su pecado de la comunión perfecta con Dios. Y a lo largo de la historia vemos que Dios hace obras con cosas perfectas, con cosas completas. Lo podemos ver en la vida y la experiencia de Noé. El diluvio no vino y el arca no fue cerrada hasta que el arca estuvo completa, terminada. No le faltaba absolutamente nada. Si ustedes van y ven la ley de Moisés, los libros en los cuales se escribe, en parte del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se van a dar cuenta que la ley era perfecta, como dice el apóstol Pablo, era buena. Lo que Dios les estableció era lo correcto para ellos en aquel momento. Era un camino para llevar a la salvación, pero Dios es así. Dios quiere cosas completas. Si ustedes van al libro de Nehemías, donde se narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cuando él regresa porque el pueblo había sido destruido, se van a dar cuenta cómo ellos estaban batallando mucho para reconstruir los muros. Dice que primero los dejan hasta la mitad, y ya ahí el pueblo empieza a desfallecer, ya no saben cómo seguir adelante.
Pero si sigue la narración, cuando dice que los muros fueron terminados, da el mes, da el día, da todos los detalles de cuando el muro fue terminado, y dice que lo terminaron porque Dios estuvo con ellos. Lo mismo sucedió con el tabernáculo. Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo conforme al modelo que tú vas a ver, y lo hace perfecto, lo hace completo como a Dios le agradaba. Moisés, si le decía ponle púrpura, no le podía poner otro tipo de tela, no podía ponerle pieles. Y Dios le decía, esto lo vas a hacer de oro, no lo podía hacer de plata. Esto lo vas a hacer de bronce, no lo podía hacer de oro. Todo tenía que hacerse como Dios dijo que se debería de hacer. Si nos vamos al templo de Salomón, vamos a encontrar que es exactamente el mismo patrón. Él tiene que hacerlo conforme a un modelo establecido, y hasta que la obra está terminada, entonces es cuando Dios se manifiesta sobre aquel lugar diciéndole que Él va a habitar ahí en ese lugar. Bueno, lo mismo sucede en la vida y ministerio de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que Jesús se humilla a sí mismo, viene y está en nuestra propia condición de hombre, y viene con una misión muy especial, viene ya con un plan perfecto, el cual tiene que llevarse a cabo. Y él tenía que pasar por todo el proceso. El apóstol Pablo dice, él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y estaba establecido como, ¿por qué? Porque si vamos a Isaías capítulo 53, nos vamos a dar cuenta que el profeta ya había dicho, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración divina, cómo este siervo que iba a venir, todo el proceso que él iba a tener, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser insultado, que él no iba a defenderse, que él iba a enmudecer, que iba a ser llevado como un cordero delante de sus trasquiladores. Bueno, eso es lo que estaba pasando en ese momento, en esos últimos eventos. A nosotros nos causa mucha emoción el nacimiento de Jesús. Normalmente lo celebramos con luces, esferas y adornos, pero no era solamente el propósito que Él viniera a nacer, no era solamente el propósito que Él trajera una nueva enseñanza de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que Él hiciera milagros o que Él hiciera sanidades. Él venía con una misión muy específica. Él venía a pagar por nuestros pecados. Él venía a entregar su vida por nuestros pecados, para que nosotros ahora tengamos vida, y como Juan escribe en el capítulo 10, la tengamos en abundancia. Él venía para deshacer las obras del diablo. Él venía para librarnos de eso. Él venía a librarnos de la muerte, pero Él tenía que morir para que esto fuera efectivo. Y es por eso que si la obra hubiera terminado después de un milagro, quizás después de la transfiguración o después de haber anunciado la destrucción de Jerusalén, no hubiera quedado completa la obra, no hubiera quedado completa. Él pudo haber en ese momento ascendido al cielo y decir, bueno, ya les enseñé, ya vieron mi poder, ya llamé a discípulos que pueden seguir la obra, pero la obra no hubiera estado concluida. Tenía que venir el proceso difícil, el proceso de sufrimiento. Y si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta de que casi desde el principio del ministerio de Jesús, algunos procuraron su mal. Algunas ciudades inclusive no podía entrar porque no era bien recibido. De algunas ciudades fue expulsado, fue sacado de las ciudades. Desde el principio de su ministerio procuraban matarlo. Sin embargo, dentro de los planes de Dios, todo se hace en el tiempo oportuno. Dios no adelanta nada, no retrasa nada. Dios hace las cosas en su tiempo perfecto. Y llegó ese momento. Después de 3 veces Jesús anunciarles a sus discípulos que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, llegó el momento difícil, el momento de estar en la cruz, el momento de manifestar la palabra de perdón, de seguridad de salvación, de amor de hijo hacia su madre, de un dolor y una desesperación física, emocional, espiritual muy, muy fuerte para las palabras que pronunció.
pero llegó el momento de decir, Dios o Padre, terminé la obra. Y es ahí donde cae esta palabra cuando dice Jesús, consumado. Es esta palabra consumado lleva algo completo. Casi le dice a su Padre, Padre, no me faltó nada de lo que tú me mandaste. Hice todo como tú me lo dijiste. No dejé nada de lado. No alteré nada de lo que tú me mandaste hacer. Nosotros como humanos somos muy dados a cambiar las cosas, somos muy dados a dejar las cosas a medias o casi concluidas. Terminar las cosas nos cuesta mucho a nosotros, pero Dios es un Dios de planes perfectos, de cosas terminadas. Y eso nos debe de llevar a la seguridad de que lo que falta por venir, Dios lo va a terminar tal y como lo ha dicho a través de la Escritura. No va a faltar absolutamente nada. Y la séptima palabra la encontramos allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23, después del verso número 44, cuando dice que era la hora sexta y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. La hora sexta y la hora novena, esto sucedió, y dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Después de esta palabra de consumado es, y dice, entonces Jesús clamando a gran voz, no, tengo la Biblia mal acomodada. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Eso sucedió en los últimos momentos del ministerio y la vida de Jesús. Ayer yo compartía en la predicación lo que el autor de los Hebreos escribe respecto al pacto en la sangre de Jesús, el nuevo pacto que Dios estableció con nosotros. Y les digo que me sorprende mucho lo que Hebreos menciona, cómo usa muchas figuras que se cumplen en la vida y en la persona de Jesucristo. Y habla acerca de que Él rasgó el velo de su propia carne, habla de que Él traspasó los cielos, habla de que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque estuvo en nuestra propia condición, habla de la obra que Él como Cordero hizo en un sacrificio aceptable delante de Dios, habla cómo Él pagó por nuestra redención para que ahora nosotros no solamente tengamos seguridad de vida eterna, sino que tengamos acceso a la misma presencia de Dios. Bueno, dice estos últimos versículos de estos momentos en los que Jesús estaba allí en la cruz, que el velo del templo se rasgó y se rasga de arriba abajo como si Dios mismo fuera el que estuviera quitando aquella separación que había. Y algunos que han estudiado el Antiguo Testamento han leído lo que sucedía en el tabernáculo o lo que sucedía en el templo. Si usted nunca lo ha leído, puede darse el tiempo para eso. Y se van a dar cuenta de que había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya de por sí los sacerdotes solamente podían llegar hasta el lugar santo, no cualquier persona podía entrar a aquel lugar. Eran los sacerdotes los que ministraban en los atrios, que eran los que ofrecían los sacrificios, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar, tanto en el tabernáculo como en el templo. Bueno, aquí en este momento, en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se abre un acceso completo para usted y para mí delante de la presencia del Padre. Y aquí es donde Jesucristo dice justamente esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una entrega completa, una entrega total, un descanso completo. Después de una obra terminada, Jesucristo había dicho: yo voy otra vez al Padre de donde vine, yo voy arriba y ustedes son de aquí de abajo, yo soy de arriba, yo voy a ir al lugar
de donde vine, a donde pertenezco. Aquí ya Jesús toma la posición que por su obediencia, por su obra consumada, el Padre mismo le iba a otorgar. Si regresamos a lo que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, después de decir que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo terminó la obra. Si ustedes leen el capítulo número 33 del Evangelio, perdón, 23, el capítulo número 13 del Evangelio según San Marcos, se van a dar cuenta que a usted y a mí se nos invita ahora a perseverar, a no salirnos del camino que Dios nos ha dado, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesucristo perseveró hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora está delante del Padre como un mediador y un intercesor por usted y por mí, porque Él terminó la obra para que nosotros tengamos la seguridad de que ahora hemos alcanzado la salvación y otra vez tenemos comunión con Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Palabras de perdón, de salvación, de amor, también de dolor, de una necesidad física muy grande, de un desgaste emocional terrible, Señor, pero también palabras de triunfo, palabras de obras completadas, Señor, palabras de una entrega total. Es lo que encontramos en la voz de Jesús, Señor, en la cruz. Palabras que quedaron registradas por algunos que estuvieron ahí muy cerca de Él en aquella cruz. Señor, ese sacrificio trajo para nosotros perdón de nuestros pecados, trajo para nosotros salvación. Te damos muchas gracias, Señor. Podemos entender por qué el apóstol Pablo le dice estas palabras a los filipenses. Ahora tú le exaltaste hasta lo sumo, Señor. Le has dado ese nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Que en este tiempo, Padre, de esta Semana Santa, que en este tiempo, en este día, Señor, en el que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre, le demos el valor de ese amor tan grande que Él tuvo para con nosotros, de ese amor tan grande, Señor, que nos manifestó en ese sacrificio, en esa muerte y muerte de cruz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.